Entonces, las medidas de posición se definen como los valores, son los valores de una muestra, ¿Cómo? son los valores de una muestra que la dividen en grupos que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, importante eso, que son valores de la muestra, o sea que hacen parte de la lista de los valores, ¿ok? Pero que dividen a la información en la misma cantidad de elementos, dividen en grupos que tienen la misma cantidad de elementos. Así, pequeñito, supongamos que yo tengo una muestra que tiene los valores 12, 15, 18, 20, 23, 27 y 30. Tengo esa lista de valores. Entonces, ¿qué número de esa lista me forma dos grupos que tengan la misma cantidad de valores? Pues en ese caso sería el 20. El 20 sería el valor que me divide en dos grupos de tal forma que este grupo de aquí quedó con 3 y este grupo de aquí quedó con 3. ¿Ok? De esa forma, estamos encontrando un número que me está dividiendo la información en dos grupos distintos. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de grupos, aquí formé dos grupos, pero yo podría formar más grupos. En general, a los números, a estos valores, a estas medidas de posición, como nos recordaba ya Sebastián, es lo que le llamamos los cuantiles. ¿Ok? O sea que un cuantil, ¿qué es? Es un valor que me divide a la información en grupos. ¿Ok? Eso es un cuantil. Un valor que divide a la información en grupos. Y ahí sí decimos de tal forma que cada grupo tenga la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos grupos voy a hacer y cuántos cuantiles se me van a formar y cómo se llamarían esos cuantiles? Entonces, si yo quiero formar, vamos a hablar de grupos, ¿ok? Y vamos a ver cuántos, cómo se llamaría el cuantil, el nombre, y el número de cuantiles que habría. Profe, Dime. si esos números serían pares, ¿se cogerían en la mitad 2? Ya vamos a ver qué pasaría en estos casos. Aquí lo que quiero que se entienda es exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Ya ahorita vamos a ver cómo vamos a Gracias. eliminar ese tipo de casos. Bueno, entonces, imaginémonos que esta lista de valores es como si fuera un pan. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos de mostrar que en ese pan, ¿cierto? Para que yo pueda formar dos grupos, solamente tengo un número que me está dividiendo la información en dos. O sea que tengo esta situación, ¿cierto? Entonces, para este caso, hemos formado dos grupos, ¿sí? Y ha habido un solo cuantil, es decir, ha habido un solo número que me está dividiendo la información en dos. Entonces tengo un solo cuantil. Y en ese caso se llama mediana. Por eso es que algunos asumen que la mediana es una medida de tendencia central, porque está en el centro. Efectivamente, miren que el 20 está en el centro de esa información. Sin embargo, por la definición que tiene las medidas de tendencia central, no corresponde a su definición.
Porque acuérdense que una medida de tendencia central es a donde tienden a agruparse los valores. Pero el hecho de que y nosotros lo vimos algunos ejemplos donde los valores tendían era a agruparse hacia uno de los lados. Y eso no significa que necesariamente la mediana sea una medida de tendencia central. ¿Ok? Por eso yo no lo tomo como una medida de tendencia central, aunque algunos sí lo toman. Y ustedes van a ver, si consultan textos, medidas de tendencia central y les aparece también la mediana. No comparto la idea, pero totalmente válido si alguno tiene otro concepto. ¿Listo? La otra forma es que yo quiera hacer 4 grupos. Si yo quiero hacer 4 grupos, entonces, ¿cuántas líneas de estas tengo que tener? 3. A formar 4 grupos tengo que tener 3. Entonces, cuando se forman 4 grupos, tendríamos 3 cuartiles y en ese caso se llaman cuartiles. Cuartiles. ¿Ok? Si queremos formar 5 grupos, entonces en ese caso yo formo 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5, pero tengo 1, 2, 3 y 4 cuartiles, y en ese caso se llaman quintiles. ¿Ok? La otra situación es cuando se forman 10 grupos, y entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, no me quedaron muy parejitos, pero aquí tengo un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos, y tendré que hacer 9 cortes. O sea que cuando formo 10 grupos, se me forman 9 grupos y a esto los llamamos deciles. ¿Ok? Y el último caso, que si no lo voy a pintar, pues es cuando se formen 100 grupos y a eso lo llamamos percentiles. Y lógicamente habrá 99. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos hablando de que siempre habrá un cuantil menos que la cantidad de grupos, ¿cierto? Entonces, si aquí son 2, aquí es 1. Si aquí son 4, 1 menos son 3. Si aquí son 5, 1 menos son 4. 10, 1 menos son 9. Y 100, 1 menos sería 99. ¿Ok? Hay una asociación con respecto al nombre que toma el percentil, sobre todo en caso de percentiles. ¿Ok? Hay una asociación del grupo con el número del percentil. Y aquí hay una ligera confusión. Resulta que, por ejemplo, el ICFES evalúa y ubica a los estudiantes de acuerdo a percentiles. ¿Ok? Y ustedes van a encontrar que, bueno, si eso es así, se supone que existen 99 percentiles, ¿cierto? O sea que el percentil 99 debería ser este. ¿Ok? Sin embargo, en el ICFES puede aparecer que un estudiante se encuentra ubicado en el percentil 100, lo que técnicamente no es correcto, ¿cierto? Porque solamente existirían 99. Pero, ¿qué es lo que está hablando realmente como esa definición? Es que se encuentra en el grupo 100. ¿Sí? Si me dice que un estudiante está en el percentil 100, que eso lo van a encontrar ustedes, si Dios quiere, y ustedes presentan su prueba del ICFES como debe corresponder, van a encontrar que habrán estudiantes que en determinada materia dice que están en el percentil 100. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero, ¿qué significa? Que realmente está ubicado en el grupo 100. ¿Ok? No en el percentil, porque el percentil sería este, sino en el grupo 100. ¿Ok? Entonces, ellos le dicen de esa forma y realmente, normalmente se dice así, está en tal percentil, pero porque corresponde es al grupo. ¿En qué grupo quedó ubicado? ¿Ok? Entonces,
volviendo a la definición, ¿qué es lo que hace el ICFES con respecto a esa ubicación? Que coge a todos los estudiantes y ellos forman 100 grupos, de tal forma que cada grupo va a tener la misma cantidad de estudiantes. Entonces, por decir algo, por poner una cifra redonda, se presentaron 300 estudiantes, ¿ok? Significa que en el primer grupo habrían 3, en el segundo otros 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. ¿Sí está claro? Y como esa información siempre se ordena de menor a mayor, también me estaría indicando que si una persona quedó ubicada aquí, significa que está entre los 3 mejores, ¿sí?, de todos los que se presentaron. Eso es lo que significaría. ¿Sí estamos? Lo mismo, igual, si yo estoy, ¿cuántos habrían? Si aquí hay 3 y ya yo tengo, por decir algo, 90 grupos, significa que ya tengo 270 estudiantes, ¿cierto? Antes del percentil ya tengo esa cantidad de 90, perdón, hasta el percentil ya tengo 270 estudiantes. Si yo estoy en el percentil 91, significa que yo quedé entre el 271, 272 y 273. Esa sería la interpretación, ¿sí? Que yo quedé ubicado entre entre esas posiciones de acuerdo a los valores que me dieron. ¿Sí es claro esa explicación? Sí, señor. Ok, Sí. bueno. Entonces, ¿eso por qué? Porque probablemente a ustedes les va a llegar su información y es para que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, por decir algo, al final les aparece que de pronto ustedes quedaron en el percentil 85 y les dicen también, se presentaron 560,000 estudiantes. Es para que ustedes más o menos hagan la cuenta de cuántos ustedes, encima de cuántos pudieron haber estado. ¿Sí? Es más o menos para hacer las cuentas de esa forma. Bueno, entonces, ya estamos viendo cómo serían la cantidad de grupos, cómo se llamarían esos grupos y cuántos cuantiles se presentan en cada caso. Quedan 2 minutos. Ok, bueno. Por allá me preguntaban, ¿y qué pasa entonces cuando la ubicación, es decir, en un caso como, ¿qué pasaría si yo tengo un siguiente valor? Entonces, aquí, digamos que la muestra yo la coloqué con 7 datos, pero ¿qué pasa si yo tengo un siguiente valor, un valor 35? ¿Ok? Entonces, resulta que para que haya la misma cantidad de datos, yo debería tener una cifra que estaría ubicada aquí, ¿cierto? Tendríamos que tener una cifra que estaría ubicada en ese punto. Normalmente pensaríamos, bueno, lo más fácil sería que yo calculara un valor y lo insertara en esta lista, ¿cierto? Y convenientemente, pues ese valor sería el valor promedio entre ellos dos. ¿Ok? Sin embargo, cuando se trata cuando se trata de la media, sí, efectivamente se hace así. Es un valor que queda exactamente entre ellos dos. ¿Ok? Y es el valor promedio de este y de este. ¿Sí? O sea que entre 20 y 23 el promedio sería 21,5. Entonces, efectivamente, para la mediana sí es así. Pero para los otros cuartiles no se hace así. ¿Qué es lo que se hace? Supongamos que yo ahora, bueno, ya coloqué ese valor ahí. Pero supongamos que ahora yo voy a hacer cuartiles. O sea que significa que ahora tengo que inventar un valor o calcular un valor que tiene que quedar aquí, entre ellos dos. ¿Ok? Pues lo que se hace no es calcular ahora un valor entre ellos dos, sino que la distancia que hay entre ellos dos la tengo que proporcionar de acuerdo a la cantidad de grupos que quiero formar. O sea que la mitad entre ellos dos estaría aquí.
pues como ahora eso lo tengo que proporcionar, resulta que el valor va a quedar es por acá. ¿Ok? Aquí quedaría ubicado el valor. Este sería el 15, este sería el 18, este sería el valor promedio entre 15 y 18, pero como voy a formar cuartiles, significa que esta distancia entre ellos dos, vuelvo y repito entonces, el valor, si yo voy a dividir nuevamente, ahora voy a hacer 4 grupos, ¿no? Eso significa que deberíamos tener un grupo que vaya de aquí hasta aquí, otro grupo hasta aquí, otro grupo que iría aquí y el último aquí, ¿sí? Si yo lo hago de esa forma, pues aquí me quedarían 2 valores, 2 valores, 2 valores y 2 valores. Pero como la definición de cuantil dice que es un valor, es un número, ¿cierto? Que me divide a la información, pues significa que aquí tiene que quedar un valor, y aquí tiene que quedar otro valor, y aquí tendrá que quedar otro valor. Porque estos números son los que me van a dividir a la información. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, permítame un momento. De acuerdo a eso yo les decía, bueno, en este valor intermedio, en este valor de acá, sí podríamos pensar que el valor que divide a la información, pues tendrá que ser un valor que se encuentre entre ellos dos, el valor promedio entre ellos dos. Pero ¿qué pasará en este caso? Aquí tendrá que ser un número que esté entre 15 y 18. Y yo les decía, pues no, en este caso no se va a aplicar esto, donde tendríamos el valor intermedio sería este valor de acá, que numéricamente podría ser un 16.5. Es el valor promedio entre 15 y 18. ¿Ok? Sino que como ahora se va a distribuir la información en 4 grupos, pues esto también se divide en 4 grupos. ¿Ok? Así que el valor que me va a dividir la información tiene que ser un valor que esté aquí. O sea, ya no es el valor intermedio entre 15 y 18, sino que a su vez ese valor intermedio también se va a tener que dividir. ¿Ok? Esta explicación es más para que se entienda de dónde va a salir la ecuación que nos permite calcular ese valor. ¿Ok? Porque no es que lo vayamos a hacer así. No es que ustedes van a coger este valor, lo divido y vuelvo y lo divido y hago esto, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando calculemos percentiles? ¿Sí? Y nos toque hacerlo de esa forma. Pues yo no me voy a poner a calcular y entonces a dividir esto en 100 pedacitos, sino que vamos a tener una ecuación que nos va a permitir llegar a esa cifra. ¿Ok? Intuitivamente para este ejercicio, yo podría decir, bueno, si el valor de aquí es el promedio, sería 16,5. Pues el de aquí tendría que ser el promedio entre ellos dos, ¿cierto? Entre 15 y 16.5. Y si no estoy mal, eso daría como 15,75. Algo así. Vamos a ver qué tan cercanos realmente estamos de esta cifra de acuerdo a esta interpretación. ¿Ok? Lo primero tenemos que ver es, bueno, aquí como la lista de valores es pequeña, pues no fue muy difícil saber que cada grupo iba a tener dos datos, ¿cierto? Y entonces de acuerdo a eso, pues yo dije, bueno, eso significa que aquí tiene que quedar un valor, aquí tendrá que quedar otro y aquí otro y aquí otro, ¿cierto? Fue fácil determinarlo. Pero cuando yo tengo una lista de valores suficientemente grande, ¿cómo hago para saber en qué lugar va a quedar cada cuantil? ¿Ok? A eso del lugar, entonces es lo que le vamos a llamar la posición de un cuantil. Voy a hacerla de este lado. No, sí, ahí está bien. Posición de un cuantil. ¿Ok? Para hallar la posición del cuantil vamos a utilizar una ecuación. Y esa ecuación me dice posición del cuantil K, ¿sí? Porque acuérdense que pueden haber varios cuantiles. En este caso tendríamos el primero, el segundo, el tercero. Entonces la posición del késimo cuantil se calcula como K multiplicado por n más 1
todo sobre C. ¿Ok? Entonces vamos a definir qué es cada cosa ahí. K es el cuantil que se quiere calcular. Cuantil a calcular. Entonces, por ejemplo, si este sería el primer cuartil, por lo tanto K valdría 1 para este. Para este K vale 2 y para este K vale 3. ¿Ok? N es el número de valores de la muestra, o cantidad de valores. El número, cantidad de valores de la muestra. ¿Ok? De la muestra. Para nuestro caso, ¿cuántos valores tiene la muestra? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? O sea que N valdría 8. 1, pues 1 es 1, ¿no? Y C es el número de grupos. Lógicamente el número de grupos que se forman. En este caso, como estamos calculando cuartiles, pues C valdría 4. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo. ¿Ok? Eso, Pero, ¿cómo así, cómo así, cómo así? O sea, yo había entendido que K era lo que usted está diciendo ahorita. De que, por ejemplo, si 15... Me confundí otra vez. ok, vuelvo y repito. K es el cuantil que vamos a calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular este de aquí, este es el primero. O sea que K valdría 1. Ya. Cuando yo vaya a calcular este de aquí, es el segundo. O sea que K vale 2. Y cuando vaya a calcular este de aquí, es el tercero, por lo tanto K vale 3. Pero ¿cuántos grupos hemos hecho en este caso? Tenemos 4 grupos. Mira, aquí tenemos 4 grupos que los hemos querido partir de esta forma. Entonces, primer grupo, segundo grupo, tercero grupo y cuarto grupo. C siempre va a ser el mismo, el que está cambiando va a ser el valor de K, porque va a depender del cuantil que yo voy a calcular. ¿Sí estamos? Entonces, la posición para nuestro cuantil, ¿cuál va a ser? De acuerdo a esta fórmula, si voy a calcular este de aquí, me quedaría... Una pregunta, es que no sé por qué se me desconectó. ¿Podría volver a explicar qué es esa fórmula? Se me desconectó de un momento a otro. Bueno, vuelvo y repito. K es el cuantil que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? O sea que cuando yo calcule el valor de aquí, K va a ser 1. Cuando calcule el de aquí, K va a ser 2. Y cuando calcule el de aquí, K va a ser 3. ¿Ok? Pero la cantidad de grupos es cuántos grupos se están formando aquí. No importa cuál yo vaya a calcular. En este caso yo tengo 4 grupos. ¿Sí? Viéndolo de otra forma. Igual o mejor, como lo estábamos proponiendo ahorita. Si yo tengo esta lista de valores, aquí, ¿cuántos grupos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que C vale 5. Pero si voy a calcular a este cuantil de acá, para este caso, K vale 2. Para este de aquí. ¿Ok? Para este de aquí, K es igual a 4. ¿Ok? Entonces, uno lo que tiene que saber es qué cuantil va a calcular, pero cuántos grupos se forman, que son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, estamos volviendo hasta a este caso de acá. Tendríamos que, como voy a calcular el primer cuartil, significa que K va a valer 1. Por lo tanto, eso lo escribo como posición del primer cuartil. Y esto sería igual a K, que vale 1, por N. Ya sabemos que N es la cantidad de valores que tengo aquí, que eran 8, más 1, dividido entre C, y C serían 4. Y esto me daría 2,25. ¿Sí?
Recuerden que las posiciones como tal no son decimales. Las posiciones en sí son números enteros. ¿Por qué? Porque en una carrera, por ejemplo, yo no llego en la posición 2,5. O llego de segundo o llego de tercero. Pero no llego en una posición decimal. Las posiciones, vuelvo y repito, son siempre números enteros. Entonces, ¿qué significa este resultado? Este resultado dice que es mayor que 2, mayor que el segundo, pero menor que el tercero. Significa que está entre el segundo y el tercero. Y efectivamente, miren que esta posición del primero quedó entre el segundo dato y el tercer dato. Quedó entre ellas dos. ¿Sí? Esta posición quedó entre ellas dos. ¿Qué pasaría con la posición del segundo? Sería igual. 2, ahora acá vale 2, multiplicado por 8 más 1, dividido entre 4, y eso me quedaría 4,5. 4,5 me dice que es una posición que es mayor que la cuarta, pero menor que la quinta. Efectivamente, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Dense en cuenta que cayó entre el cuarto y el quinto. O sea que la posición sí me está dando dónde va a caer. ¿Ok? Si me dice, y para este de acá, la posición del tercero, ¿cómo quedaría? 3 multiplicado por 8 más 1 sobre 4, y eso, si no estoy mal, me quedaría 6,75. Significa que está en una posición que es entre el sexto y el séptimo. Veamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, este cuantil quedó entre el sexto y el séptimo valor. ¿Sí está claro hasta ahí? No, Sí, yo no señor. Tengo preguntas. O sea, lo que quiero que entiendan es, la posición me dice en qué lugar va a caer el cuantil. ¿En qué lugar cae? Entonces, esto me está diciendo que cae entre el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque es mayor que 2, pero menor que 3. Este 4,5 es mayor que 4, pero menor que 5. O sea que está entre el cuarto y el quinto. No tiene nada que ver con este 0,5, ¿no? Sino que es mayor que 4, pero menor que 5. 6,75 dice que es mayor que el sexto, pero menor que el séptimo. ¿Ok? Entonces yo vengo aquí a mi lista de valores a ver dónde quedaría. Eso es lo que quiero decirle. ¿Sí? No sé si tanta cosa que he colocado aquí los tiene ya medio enredados. Profesor, Dime. donde dice la cantidad de valores, pues ahí aparecen que hay 8, pero contando las incógnitas que se tratan de buscar, No. o eso no cuenta. A ver, eso es importante notarlo. Mira que este valor, esto es un valor que no está dentro de la lista. Este valor que yo he colocado aquí no es un valor que esté de la muestra, no es un valor de la muestra, ¿cierto? Porque la muestra no tenía esa cifra. ¿Sí? Ahí en la muestra no tenía esa cifra. Eso es un valor que nosotros estamos calculando, ¿sí? Para poder interpretar hasta dónde iría, pero la lista de valores realmente era esta. Entonces, volviendo a lo mismo, mira que la posición del tercer cuartil dice que es entre el sexto y el séptimo, ¿ok? Por lo tanto, sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ese tercer cuartil va a ser un valor que esté entre ellos dos. El de este. ¿Sí? Este me dio 4,5, significa que está entre el cuarto y el quinto. Vuelvo y repito, no se trata de entre este número y este número, sino que es, por ejemplo, me puede dar que la posición sea 4,82. No es que esté entre el cuarto y el octavo, sino que es una posición que es mayor que el cuarto, pero menor que el quinto. ¿Sí? Eso sería una posición 4,82, una posición entre el cuarto y el, sino que aquí coincidencialmente están como correspondiendo a los dos números que hay ahí, pero eso no tiene nada que ver. Profe, Dime. ¿y si me da solo 5? Ok. Si una posición da entera,
pues uno lo que tiene que mirar es qué valores se encuentran en esa posición. Por ejemplo, lo que tú dices, si la posición me hubiese dado exactamente 5, pues yo vengo al quinto valor, 1, 2, 3, 4 y 5. Significa que este hubiese sido el valor que me dividía la información y ese sería el valor del cuantil. ¿Sí? Y si yo necesito clasificar un valor ahí, y es 20 23, No entiendo qué quieres decir. Ah, ok. ¿Te refieres a el valor hasta qué valor, o mejor, el 23, si corresponde al primero, corresponde al segundo? ¿Eso dices tú? sí, Bueno, sobre eso hay una, digamos, no hay una definición exacta. No hay una definición exacta sobre eso. De hecho, nosotros en cuantiles decimos que el primer grupo, supongamos esta situación, entonces yo diría, el primer grupo va hasta 23. Y uno dice, y el segundo va desde 23, ¿cierto? Entonces, resulta bueno, y si yo tengo el 23, ¿hace parte del primer grupo o caería en el segundo grupo? Realmente no hay como técnicamente, hay un vacío con respecto a esa situación, ¿sí? No hay nada que le diga a uno, es que el 23 debe hacer hacia allá, hacia acá. Sin embargo, se acostumbra a decir que si el primer grupo llega hasta el 23, lo incluye al 23. ¿Sí? Entonces, el 23 quedaría incluido en ese primer grupo. Pero técnicamente como tal, no hay un vacío matemático con respecto a esa definición. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces que teníamos estos valores de acá. Listo. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para calcular el valor que de cierta forma debería haber aquí en esta lista? ¿Sí? ¿Qué valor debería haber? Eso significa que debo tener también una forma para calcular el valor. Entonces, el valor lo vamos a calcular como límite inferior más K multiplicado por el límite inferior más el límite superior dividido entre C. ¿Ok? Con esa fórmula vamos a calcular. Ya sabemos. ¿Puedes repetir eso? ¿Perdón? ¿Para qué sirve esa fórmula? ¿Puedes repetirla? Que no Para calcular el valor que debería estar ahí para dividir mi información. Ya O sea, sabemos. el valor del cuantil. ¿Perdón? O sea, el valor del cuantil. Sí, este sería el valor del cuantil. Acabo de tener un lag así no escuché lo que dijo. Que esa fórmula es el valor del cuantil. ¿Cómo vamos a calcular el valor que debería ir aquí como incrustado dentro de esa lista? Entonces, ya sabemos qué es K, K es el cuantil que estamos calculando y qué es C, que es el número de grupos. Lógicamente, esto sería el valor que vamos a calcular. ¿Qué es el límite inferior y qué sería el límite superior? Que son los dos que aparecen acá. No son estos dos de acá, no son. ¿Ok? Son los valores entre los cuales cae el cuantil. ¿Ok? O sea que para este caso, el límite inferior, este sería el límite inferior y este sería el límite superior. ¿Sí está claro? En el ejemplo, en el tercer cuartil, recuerden que iba a caer entre ellos dos. O sea que para esa situación, este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta qué va a ser uno y qué va a ser el otro. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, vamos a calcular el valor de este de acá, a ver si coincide con esto que hicimos de su posición acá. Entonces, límite inferior ahí, 15. Más
Perdón, aquí yo les escribí más. Y es menos. No es más sino menos ahí en esa formulita. Entonces, K, que es el cuantiel que vamos a calcular, que es el primero. Multiplicado otra vez, límite, esto está todo al revés. Esto es superior, esto es inferior. Límite inferior, sí. Más límite superior, que son 18. Menos límite inferior, que son 15. Dividido entre C, que para este caso, como estamos calculando cuartiles, son 4 grupos. Por favor, ¿cuánto da eso? Tengan en cuenta que el más empieza desde después del quinto. No, perdón, 15,75. Exactamente 15,75. O sea que efectivamente sí fue como lo habíamos presupuestado anteriormente. El valor del segundo. Recuerden que la posición del segundo nos dio 4,5. Voy a borrar esto para que no nos vayamos confundiendo. Bueno, 27 y 30. 27 y 30 que eran los valores que estaban acá. Y este 35. La posición del segundo nos dio que era 4,5. Decíamos que era entre el cuarto y el quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Efectivamente, está entre ellos dos. O sea que ahora calculo el valor del segundo. Sería límite inferior, 20. Más la K. K es el segundo que estoy calculando, por lo tanto K vale 2. Multiplicado por el límite superior, 23. Menos el límite inferior, 20. Todo dividido entre C, que es la cantidad de grupos, 4 grupos. A ver cuánto les da eso. 21,5. 21,5. O sea que efectivamente sí coincidía con lo que habíamos presupuestado de que era el valor intermedio entre ellos dos. Y de esa forma también vamos a calcular el valor del tercero. Recuerden que para el tercero la posición era 6.75, significaba que era menor que el sexto, perdón, mayor que el sexto, pero menor que el séptimo. Entonces ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entre ellos dos. Entonces, valor del tercero iba a ser igual a límite inferior, 27, más límite K, que vale 3, multiplicado por el límite superior, que es 30, menos el límite inferior, que es 27, dividido entre 4. ¿Eso cuánto da? 24,75. No, no puede dar 24. Tiene que ser más de 27. 29,25. 29,25. ¿Ok? Listo. Y ahí encontramos los valores que deberían estar ahí, ¿cierto? Los valores que deberían estar ahí para que efectivamente me quede dos grupos, perdón, dos elementos, dos elementos, dos elementos y dos elementos. ¿Ok? Bueno, ahorita Sebastián nos preguntaba, bueno, o no me acuerdo quién preguntaba, y un valor, entonces si me dice que el valor era 23, entonces, ¿a qué valor correspondía? Le decía que hay un vacío matemático con respecto a esa definición. ¿Y por qué no se ha tratado de solucionar ese vacío? La respuesta es muy simple, y es que es muy difícil que eso ocurra. ¿Sí?
es muy difícil que tengamos situaciones donde los valores van a quedar de esa forma. ¿Y por qué es tan difícil? Primero, por la cantidad de datos que tiene una muestra. Aquí estamos colocando, digamos que una cantidad bastante reducida de datos de una muestra, ¿sí? En una muestra siempre se tiene una cantidad bastante importante. Segundo, la cantidad de datos normalmente es una cifra muy cerrada, como por decir algo, 20 datos, 30 datos, 40 datos y de esa forma. Y cuando eso ocurre, los valores nunca coinciden con una cifra exacta de la lista, ¿sí? Entonces, es muy difícil que realmente dé una posición entera. Por esas dos situaciones. Primero, por la cantidad de datos que se tiene y segundo, por ser una cifra cerrada. Al ser una cifra cerrada, resulta que si esto es cerrado, 40, 50, 60, 70, pues al sumarle 1, ese 1 normalmente me va a generar un número que no es divisible entero, ¿sí? Ten en cuenta que son muy pocos los números que terminados en 1 dan divisiones exactas. Por ejemplo, el 21, o ya pasaríamos hasta el 51, hasta el 81, es donde vuelven a darse ese tipo de cifras, ¿sí? Y por la cantidad de agrupaciones que se dan, nunca termina siendo una posición entera, ¿ok? Entonces, por eso es que no se ha tratado de solucionar ese dilema matemático ahí de dónde corresponde, porque es muy difícil realmente que caiga. Entonces, pues, digamos que no se ha pensado en el desgaste matemático como para poderlo interpretar, ¿ok? Entonces, por eso es. De hecho, creo que en ninguno de los problemas que yo propongo ocurre eso, de que el valor coincida con alguno de los límites, o que la posición se altera, dicho de otra forma. A menos que sea un problema netamente numérico, donde precisamente lo que se quiere es que el estudiante aplique el concepto más que cualquier otra cosa. ¿Ok? Bueno. A ver, ¿qué más tenemos que decir? Hasta aquí nosotros estamos trabajando con variables que no están agrupadas, ¿cierto? Es decir, tenemos una muestra con datos no agrupados. Para datos agrupados, pues va a haber otra formulación y esa la vamos a ver en la próxima sesión. ¿Ok? Hoy solamente vamos a trabajar con situaciones donde tenemos datos no agrupados. ¿Listo? Bueno. Cuando nosotros formamos grupos, pues no necesariamente necesito saber todos los cuantiles. Por decir algo, yo voy a formar 10 grupos, o se van a formar 10 grupos. ¿Sí? Entonces significa que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo que hacer esa distribución, ¿cierto? Pero resulta que para el problema no me interesa que sea el primero, que sea el segundo, sino de una vez que tenga los 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamaríamos a este de acá? Como este es el primero, este es el segundo, este sería el tercer, y son 10 grupos, esto sería el tercer decil. ¿Cierto? Este de aquí, recuerden que si este era el noveno, este sería el octavo, este sería el octavo decil. ¿Ok? En una situación, de pronto me interesa hasta el tercer decil, no me interesa ni el primero ni el segundo, sino de una vez hasta el tercer decil. ¿Ok? Por lo tanto, como las cifras están ordenadas de menor a mayor,
yo diría que este sería la tercera parte más pequeña, ¿ok? Esto que yo tengo señalado aquí corresponde a la tercera parte. Esto ya es, digamos que, una notación fraccionaria, porque sabemos que esto es las 3 partes de 10, ¿cierto? Por eso es la tercera parte de 10, o los 3 décimos diríamos en fracciones, ¿cierto? Porque son 3 de 10. Pero como están dentro de están de este lado, son los más pequeños, por lo tanto aquí decimos la tercera parte más pequeña. Bueno, eso aquí no es tercera parte porque esto tampoco está dividido. Estos son los 3 décimos más pequeños. Más bien, 3 décimos más pequeños. Antonio, ¿Ok? también se podría decir que es el 30% de los datos. Sí, señor. Sí, señor. Eso también se puede decir. Esta parte de aquí, en fraccionarios corresponde a 2 décimos, ¿cierto? 2 de 10. Pero como de este lado quedan los números más grandes, pues entonces serían los 2 décimos más grandes. ¿Sí está claro? De esa forma podemos notar a qué parte nos corresponde. Y esa parte también la puedo calcular a partir de qué es lo que o cómo la puedo calcular. Si yo quiero calcular los 3 décimos más pequeños, ¿qué tendría que calcular? Pues el tercer decil. ¿Ok? Pero si por el contrario quiero calcular los 2 décimos más grandes, ¿qué tengo que calcular? El octavo decil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de ahí comienzan los números que son más grandes. A partir ¿Está de clara la los interpretación? más grandes. ¿Perdón? Es decir, 5, ¿qué sería? El quinto, Sí, pues eso depende de los 5 décimos más grandes o los más pequeños. por eso está en la mitad. Bueno, ¿listo? En la mitad. ¿En fraccionario qué sería? Si estoy hablando de los de aquí, de los que van a quedar hasta aquí, serían los 5 décimos, pero ¿son los más pequeños o los más grandes? ¿Los más pequeños? Ah, ok, más pequeños. Contando el 5. ¿Y qué tendría que calcular? Tendría que calcular primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto decil. Tendría que haber calculado. ¿Sí está Sí, claro? Entonces, esto es para saber si me refiero a los más pequeños o a los más grandes. Saber si quiero hablar de este pedazo o quiero hablar del pedazo de allá. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué te decía? Que si los más pequeños o los más grandes. Pero el cálculo sería el mismo, porque al fin y al cabo esta otra quinta parte, o sí, o 5 décimos, sería de los más grandes. ¿Sí? Lo que iría de ahí para allá serían los 5 décimos más grandes. Vale. Eventualmente, ¿cómo lo vamos a escribir? Es decir, cuando estemos en el caso de percentiles. Esto cuando son deciles. Cuando son percentiles, pues no me voy a poner a hacer las 100 rayitas o las 99 rayitas, pero vamos a más o menos a determinarlo. Si a mí me dicen el 18% de los más pequeños, el 18% de los más pequeños son los de este lado, ¿cierto? Mientras que el 18% de los más grandes serían los de acá. ¿Sí estamos? Entonces, si yo quiero calcular el 18% de los más pequeños, pues lo que tengo que calcular es el percentil 18. ¿Ok? Y entonces yo diría que esto llega hasta el percentil 18.
¿Sí estamos? Pero si se trata del más grande, ¿cómo hago para decir a qué percentil corresponde? Pues es muy sencillo. Sería 100 menos 18. Y eso me va a dar el percentil que yo quiero calcular, que en este caso debería ser el percentil 82. ¿Ok? Entonces, para hablar del 18 más grande, tengo que calcular el percentil 82. Aquí quedaría el 82. ¿Sí estamos? Si No, queremos me perdí. hablar, por ejemplo, esto es 18% más grande, ¿cierto? Mientras que este sería el 18% más pequeño. Entonces, Quedan 2 minutos. claro, yo tendría que calcular en un momento determinado. ¿Quién iba a preguntar? Yo, gringo. Gringo de Gringolandia. Bueno, vuelvo y repito, en algunos problemas no me interesa calcular todos los cuantiles. ¿Sí? Digamos que sí, yo puedo tener que se forman 5 grupos. Voy a poner un caso que pongo habitualmente. Digamos que esta es la lista de mis estudiantes. Y ahí yo los ordeno de acuerdo a la nota que obtienen. ¿Sí? Y entonces yo digo, miren, estos son los estudiantes que les fue peor, ¿cierto? Los que están aquí son los que les fue más bajito, luego fueron subiendo y aquí están los estudiantes que les fue mejor. ¿Ok? Y yo digo, por ejemplo, que quiero que las 2/5 partes de los estudiantes que perdieron la materia tomen un curso de refuerzo. Entonces, como fueron a los que les fue peor, ¿cierto? Porque ellos van a tomar el curso de refuerzo, serían los que están ubicados de este lado, porque son los que tienen las notas más bajas. ¿Ok? Significa que si son las 2/5 partes, yo tendría que calcular el quintil del segundo quintil. ¿Sí? Tendría que calcular eso, el segundo quintil, porque son las 2/5 partes de los peores resultados. ¿Ok? Entonces, ¿tenía que calcular el primero? No, porque al fin y al cabo, ellos también tienen que asistir. Me interesa es decir, vean, los estudiantes que obtuvieron menos de 3 son los que van a ir ya. Que aquí quedaron los que estamos diciendo que hay ciertas situaciones donde no es necesario calcular todos los cuantiles y yo lo que tengo que entender es qué cuantil sería importante calcular o debo calcular. Y estábamos proponiendo la situación de un profesor que quiere convocar a la quinta parte, a las 2/5 partes, mejor, de los estudiantes que tienen peores resultados. 2/5 partes. Significa que, de acuerdo a eso, pues, estamos diciendo que fue un salón que se dividió en 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Bueno, no quedaron muy parejos, pero esa es la situación. Significa que el profesor lo que va a convocar es a todos estos estudiantes. ¿Por qué? Porque fueron las 2/5 partes de peores resultados. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿para qué calculamos? ¿Cuál sería el sentido de calcular esto de acá? Si de todas formas ellos también. ¿Sí? Entonces, yo no tendría que decir, o el profesor no diría, vea, la primer quinta parte fue los que obtuvieron hasta 2 y los otros obtuvieron hasta 2,8. ¿Para qué dice, por ejemplo, que vienen los de obtuvieron menos de 2 y también los de menos 2,8? Si ahí están todos, entonces no tiene sentido ponernos a hacer esa discriminación. Con eso solamente calculamos este de acá y ya sabemos que todos están metidos ahí. Ahora, supongamos por el contrario que es una monitoría. ¿Sí? Entonces, son los estudiantes que obtuvieron mejores resultados los que les van a explicar a los de peores resultados. Y entonces, estos son los que van a recibir la monitoría. Y estos son los que van a dar la monitoría.
que serían las 2/5 partes de mejores resultados. Gráficamente, estos son 2/5, pero como están hacia allá, son los 2/5 de mejores resultados. Entonces, ¿a partir de qué quintil tendríamos que determinarlo? Pues recuerden, este es el primero, el segundo, el tercero. O sea que el tercer quintil es lo que yo tengo que calcular, y yo diría, los que tengan notas superiores a este valor de aquí, entonces son los que van a dar la monitoría. Entonces, lo importante aquí es saber qué es lo que toca calcular. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de quintiles. Quintiles. Para que, sí, aquí numéricamente yo sé que esto sería el primero, el segundo, el tercero. Ya. Pero vamos a entenderlo para casos más grandes. ¿Cómo es que toca calcularlo? ¿Qué tocaría calcular? El tercer, los 2 quintiles más grandes, pues quintiles son 5 grupos, menos los que yo quiero calcular, que son 2/5 partes, por lo tanto corresponde al tercer quintil. ¿Ok? De esa forma es que interpretamos esto. ¿Sí? El caso que ya habíamos visto anteriormente, que si es el 18% de los más grandes, por ciento significa percentiles, por lo tanto, sería 100, que son todos los grupos que hay, aquí 5 grupos de los quintiles, menos 18, que son los que quiero determinar. Y eso me daría 82, por eso es que aquí toca calcular el percentil 82. Así como aquí tocaría calcular el tercer quintil. ¿Sí está claro eso o no? Sí, señor. Bueno. ¿Por qué se da esta nueva nomenclatura o esta nueva forma de realizar grupos? Cuando nosotros ya vimos una forma de realizar grupos en las tablas de distribución de frecuencias. ¿Ok? En las tablas de frecuencias y en los cuantiles también se forman grupos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Sí? Entre los grupos de las tablas y los grupos de los cuantiles, y por qué se hace. ¿Ok? Bueno. Resulta que en las tablas de frecuencias nosotros teníamos que los grupos siempre tenían la misma amplitud. Por ejemplo, iba de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. ¿Sí? Esta era la característica de los grupos en las tablas de frecuencia, que siempre tenían una misma amplitud. ¿Ok? ¿Cuál era el beneficio? ¿Por qué lo hacíamos así? Porque lo que queríamos era que los elementos que hacían parte de estos grupos fueran homogéneos, fueran similares. ¿Ok? Eso era lo que queríamos. Que los grupos de acá, los elementos que van aquí, fueran similares, sin importar cuántos elementos habían, porque aquí podían haber 4, aquí podían ser 6, aquí podían ser 5, y aquí podían ser 3. ¿Sí? Lo importante era que los elementos de aquí fueran parecidos entre sí. Con los cuantiles, la cosa es al contrario. Lo que yo quiero es que las frecuencias sean iguales sin importar las amplitudes. O sea que ahora las tablas va a quedar de tal forma que, por ejemplo, esto quede 4, 4, 4, 4, pero los grupos quedarían, por ejemplo, de 10 hasta 15, el otro grupo podría ir desde 15 hasta 28, el otro podría ir desde 28 hasta 32, y el grupo último desde 32 hasta, puede ser perfectamente, hasta 68. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que las frecuencias aquí sean iguales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre cuantiles y tablas de frecuencia. ¿Ok? Vuelvo y repito, en los dos casos se quieren formar grupos, pero los grupos de aquí tienen la misma cantidad de elementos, mientras que aquí los grupos tienen la misma amplitud. ¿Ok? Bueno, en la próxima sesión seguimos porque ya se nos acabó el tiempo.